Jóvenes, buenos días. Vamos a abordar el siguiente tema en física que nos corresponde ver y titula fuerzas. Anotamos entonces fuerzas. Vamos a anotar una breve definición de fuerzas. Definición. Es una magnitud vectorial. Eso es lo importante, ¿ya? Magnitud vectorial. Por lo tanto, ¿qué significa? Que es igual que un vector. Por ende, tiene módulo, dirección y sentido una fuerza. Es una magnitud vectorial que resulta de la interacción mecánica de dos cuerpos. Que resulta de la interacción mecánica de dos cuerpos. Aclarar lo siguiente. Esta definición de fuerza corresponde a la fuerza mecánica, ¿ya? Más adelante vamos a ver otros tipos de fuerza. Existe la fuerza magnética, la fuerza eléctrica, etc., ¿no? Pero esto corresponde, esta definición que acabamos de dar, a la fuerza mecánica. Muy bien. En el subtítulo 2 vamos a ver unidades de fuerza. Unidades de fuerza. Fuerza se simboliza con una F, ¿ya? Y en el sistema internacional, la unidad de fuerza es el Newton. Siempre hablamos del sistema internacional, ¿no? Mi unidad de fuerza en el sistema internacional, entonces, es el Newton. Obviamente, lleva el apellido del afamado físico que descubrió la ley de la gravedad universal, ¿verdad? Se simboliza con una N mayúscula y algebraicamente esta unidad tiene su equivalencia. El Newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Masa por aceleración, ¿no? Esto es masa y metro sobre segundo al cuadrado son unidades de aceleración. Entonces, la multiplicación algebraica de las unidades de masa por aceleración me da Newton. Y es la medida de la fuerza en el sistema internacional. Ahora, ¿por qué debemos estudiar a las fuerzas? ¿O por qué es interesante estudiar a las fuerzas? Las fuerzas mecánicas son responsables de muchos factores, jóvenes. Y entre ellos, el más importante es el torque. O momento, también así se llama. Torque o momento de una fuerza. Lo vamos a simbolizar con una T griega, ¿ya? Y a continuación anotamos una breve definición de torque, ¿no? Es el efecto de giro que provoca una fuerza aplicada sobre un cuerpo respecto de un eje de rotación. Es el efecto de giro que provoca una fuerza aplicada a un cuerpo respecto de un eje de rotación. Muy bien. Este fenómeno, esta magnitud física del torque,
lo vemos todos los días, jóvenes. ¿Ya? Al abrir y cerrar puertas, por ejemplo, al abrir y cerrar ventanas. Y todos los días, bueno, si contáramos, debemos abrir y cerrar una infinidad, unos 100 o 200 veces, ¿no? Puertas y ventanas. Al abrir y cerrar grifos, al abrir y cerrar grifos del gas, de las conexiones domiciliarias, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, veamos un ejemplito de qué es un torque. Un ejemplo gráfico, obviamente, ¿no? Tengo yo aquí un cuerpo, voy a suponer que es una madera rústica, que está sujeta a una pared por un eje de rotación, ¿ya? Este es un perno. Por lo tanto, ya se imaginarán ustedes, esta madera puede rotar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la fuerza, ¿no? Si nos damos cuenta, es como una manecilla de un reloj. Ahí está. Ahora, si yo a esta manecilla del reloj le aplico una fuerza hacia arriba, esta madera va a rotar. ¿En qué sentido? En ese sentido, ¿no? Rotará hacia arriba. En sentido contrario a las agujas del reloj, ¿ya? Ahora puedo hacer yo lo siguiente, ¿no? Puedo aplicar una fuerza sobre esta madera, pero de arriba hacia abajo. Y esa fuerza amarilla hará rotar a la madera hacia abajo. Ya, muy bien. Ahora, ese efecto de rotación se llama torque, ¿no? Pero no es una rotación arbitraria, sino es por aplicación de una fuerza. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si el torque rota en sentido de las agujas del reloj, como es el torque amarillo, ¿ya? Se dice que el torque es negativo. Pero si el torque rota en sentido contrario a las agujas del reloj, si el objeto rota en sentido contrario a las agujas del reloj, se dice que el torque es positivo. Eso es importante. Y acá estamos respetando el código de colores para la explicación, ¿no? Ya, por último, para terminar. El torque es negativo si la fuerza hace que el cuerpo gire en sentido de las agujas del reloj. Todos conocemos las agujas del reloj, las manecillas, ¿no? Y ese torque es positivo si la fuerza hace que el cuerpo gire en sentido contrario a las agujas del reloj, tal como estamos indicando aquí y aquí. Muy bien. Ahora, explicado el fenómeno físico del torque, corresponde conocer la ecuación, ¿no? ¿A qué es igual un torque? El torque entonces es igual a la multiplicación de la fuerza por la distancia. Fuerza aplicada por distancia de aplicación. Ahí está. Ahora enseguida vamos a ver un ejemplo sobre cómo debe manejarse o sobre cómo se pueden calcular
estos torques, ¿no? Hay un detalle importante aquí, las unidades, ¿ya? Siempre debemos hacer un análisis de las unidades. La fuerza en el sistema internacional en newtons y la distancia en metros, ¿no? Por lo tanto, las unidades del torque en el sistema internacional es newton por metro. Muy bien. Ahora a continuación vamos a ver un ejemplito sobre cómo se calcula un torque. Anotamos entonces ejemplo 1. Resulta yo que tengo una barra. A ver, nos vamos a dar más espacio. ¿Ya? Ahí está una barra. Y esta barra está fija por estos puntos. Y yo voy a llamar a ese punto A. Ahí está, ¿no? Ese es su eje de rotación, ¿ya? Ahora, sobre esta barra están aplicadas varias fuerzas. La primera es una fuerza que es igual al peso de la barra. Ustedes saben que el peso siempre se representa al centro del cuerpo y dirigido hacia abajo, ¿sí? Esta fuerza que es el peso tiene 100 newtons. Luego existe otra fuerza dirigida hacia arriba, la vamos a llamar F1 y es igual a 300 newtons. Ahora, la longitud de esta barra es exactamente de 4 metros, no 40, 4 metros. Muy bien. Ahora bien, entonces, ese es el problema. Ahora dice hallar el torque de cada una de las fuerzas y el torque resultante. Nos vamos a ir a otra planita entonces para poder trabajar. Antes podemos anotar acá lo siguiente, ¿no? Estamos buscando el torque producido por la fuerza 1. Yo le voy a llamar torque 1. Estamos buscando el torque producido por el peso. Y por último, también me dice que debo hallar el torque resultante. Por eso es sub R, ¿no? Todo eso respecto del punto A. Porque en el punto A está sujeto como con un perno y es el eje de rotación. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora sí, nos vamos a una siguiente pizarra.
Perfecto. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer? Empiezo calculando el torque 1. ¿Y a qué va a ser igual? A la fuerza 1 por la distancia. A ver, nuevamente me voy a venir aquí, ¿ya? ¿Dónde está la fuerza 1? Aquí está. Por la distancia. ¿La distancia de dónde a dónde? Desde el eje de rotación, que es el punto A, hasta el punto de aplicación de la fuerza. Y esa distancia es de 4 metros, desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza F1. Y esa distancia es de 4 metros. Esa distancia es la que se debe considerar. Primera situación. Segunda, la fuerza y la distancia siempre deben formar un ángulo de 90 grados. Y si no es así, hay que procurar que así sea, ¿no? Ahora bien, realizada la explicación, entonces lo que yo tengo que hacer es aplicar la formulita. El torque 1 es igual a la fuerza 1 por la distancia. Luego reemplazo mis datos. Tengo que torque 1 es igual. La fuerza 1, 300 newtons. Por la distancia, 4 metros. Por lo tanto, el torque 1 es 3 por 4 es 12. 1200 newtons por metro. Ahí está. Hallado mi torque 1. ¿No es cierto? Ahora, ¿este torque 1 es positivo o negativo? Les pregunto a ustedes. Es positivo. Ahora me voy nuevamente a mi gráfica. ¿Por qué es positivo? Porque si la fuerza 1 fuese la única, ¿no? Le va a hacer rotar hacia arriba a la viga, ¿no? A la madera, hacia arriba. Ustedes saben que si rota hacia arriba, gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Por lo tanto, el torque es positivo. Ahora, matemáticamente hablando, ¿ya? La fuerza F1 es positiva también porque está dirigida hacia arriba. Está en el eje Y, positivo, ¿no? Y la fuerza peso es negativa porque está dirigida hacia abajo. El torque 1 entonces es positivo. Ahora me voy al torque producido por el peso. El torque producido por el peso es igual al peso, a la fuerza peso, multiplicado por su distancia de aplicación. Ahora nuevamente me voy a mi gráfica. Aquí está la fuerza peso, ¿no? Y es de 100 newtons. Ahora, les había indicado yo que el peso siempre se grafica a la mitad del cuerpo. Por lo tanto, si la barra es de 4 metros, desde el eje de rotación hasta el peso hay 2 metros de distancia. Pero ojo que el peso está dirigido hacia abajo, por lo tanto es una fuerza negativa. Está en el eje Y negativo. Tengo que entender lo siguiente, jóvenes. Imaginariamente, este sería el eje X y este sería el eje Y, ¿no? Entonces, las fuerzas están en el eje Y. La F1 es positiva y el peso es negativo.
ahora debo considerar yo ese signo. Reemplazo entonces mis datos y digo, el torque es igual. El peso es negativo y es de menos 100 newtons. Por la distancia sigue siendo positiva porque estamos midiendo desde el eje de rotación a la derecha, ¿no? Y era de 2 metros. Ahora, este torque me sale negativo, ¿verdad? Menos por más es menos. 100 por 2, 200 newtons por metro. Ahí está. Y ese ahora es mi resultado. Entonces, este torque al ser negativo va a hacer girar al cuerpo en sentido de las agujas del reloj. Y eso es obvio, ¿no? Ahora, me corresponde el torque resultante. Para el torque resultante, jóvenes, el torque resultante no es otra cosa que la suma de todos los torques. Y en este caso tengo dos. El torque 1 más el torque producido por el peso. Reitero, para hallar el torque resultante debo sumar todos los torques con sus respectivos signos. Sumo entonces, ¿no? Torque resultante es igual. El primer torque era positivo, 1200 newtons por metro. Menos el segundo torque ya es negativo, 200 newtons por metro. El torque resultante entonces es 1000 newtons por metro. Ahí está mi tercera respuesta, ¿no? Muy bien. ¿Qué es el torque resultante? A pesar de la aplicación de esas dos fuerzas sobre la madera, el torque resultante es positivo. Por lo tanto, este cuerpo va a rotar, pero va a rotar hacia arriba. Y eso es en sentido contrario a la aguja del reloj. Ahí está mi torque resultante. A pesar de haberse aplicado estas dos fuerzas, ¿no? El cuerpo va a rotar hacia arriba, en sentido contrario a las agujas del reloj, porque el torque resultante salió positivo. Ese es el significado físico del torque resultante. Muy bien, jóvenes, hasta aquí entonces la parte teórica.